Empezamos con lo de la señora Zarauz, compañeros, ¿les parece? Suéltelo, porque habrá seguramente algunas personas que no le han escuchado, que no han tenido oportunidad de ver y de oír lo que ha dicho la señora Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, con respecto de quiénes serían los que están encubriendo la verdad sobre este caso, casi 2 años después. Y que una de las cosas, digamos, hay mucho que analizar y mucho que conversar, y lo vamos a hacer en estos minutos próximos con ustedes, pero dos cosas que a mí me impactan y mucho como un anticipo de lo que vamos a hablar es, una, por supuesto, a quienes señala como encubridores, ¿no? Directamente a la fiscal y al presidente Noboa. Otra, quienes serían los responsables o quienes estarían detrás del asesinato, o a quienes les interesaba que Villavicencio sea silenciado y asesinado. Y tres, por supuesto, que está más que confirmado ahora lo que nosotros siempre supimos. De antemano les digo, lo que ha dicho la señora Zarauz ayer, a mí no me tomó por sorpresa. Es simplemente ratificar lo que muchos ecuatorianos, me incluyo, y seguramente muchos de ustedes también pensarán lo mismo, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que necesitábamos que alguien de ese lado lo ratifique, lo certifique y lo reconfirme sobre algo que muchos ecuatorianos, insisto una vez más, lo sabíamos. La forma en la que han operado desde la Fiscalía General para interferir en las elecciones, como lo hicieron en el 2021, lo volvieron a hacer en el 2023, demostrando además los niveles de miseria a los que puede llegar la política de este país. Y en este caso la Fiscalía liderada por la señora Salazar, que ahora pretende eternizarse y perennizarse en el cargo para evitar que la Revolución Ciudadana en ese momento gane la elección, y para lograr que el señor Noboa o cualquier otro de su gazada, en cambio, sean los que ganen la presidencia de la República. Llegaron a utilizar el asesinato de Villavicencio como un arma política, como un instrumento de la mentira en una campaña electoral, y torcieron un resultado electoral, porque eso fue lo que hicieron. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Verónica Zarauz. Ayer me decía una amiga, vas a hablar sobre esto en la radio. Si es necesario, este video lo pongo 3 veces en este comentario, porque es, creo que muy necesario que lo escuchemos. Así que ahí va. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callada. Más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente. Aquí la verdad. Cuando pude tener acceso al testimonio completo, quedé horrorizada. Lo que escuché fue una burda mentira, un falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables. Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador. Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables. Fue acordado esto en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado. Me ha quedado claro que ni Diana Salazar ni Daniel Noboa van a permitir que se sepa la verdad. Sospecho que son parte del siniestro entramado que envuelve el caso de mi esposo.
Ni mis hijos ni yo encontraremos justicia con ellos. Después de esta denuncia pública, sé que estamos en grave riesgo y en total estado de indefensión. Basta de proteger al narcotráfico, basta de complicidad criminal entre los llamados a defender la verdad e impartir justicia. Este es un crimen de Estado y ya es hora que el país conozca la verdad. Bueno, este video, la señora Zarauz lo publicó ayer en sus redes sociales. Hubo gente que llegó a decir incluso que el video era hecho con inteligencia artificial. Es un tema que no amerita risas ni burlas, pero me van a perdonar, ¿no? O sea, si lo sube la señora a sus redes sociales, ¿de qué inteligencia artificial estamos hablando? Por un lado. Por otro, y yo sí quiero empezar diciendo ahora mismo lo que decía ayer en mi cuenta de Twitter, una vez que compartía también este video después de que lo había publicado la señora. Es un deber de este país proteger y cuidar la vida de esta mujer, nos caiga o no nos caiga bien, porque se ha metido con uno de los poderes más oscuros que hay en el Ecuador, que es la Fiscalía. La señora Zarauz, y compartiendo también algo que lo comentábamos en un chat y me lo insistía una queridísima amiga ayer, la señora Zarauz no es una santa, no lo es. Y de hecho vamos a recordar con ustedes en este momento qué era lo que decía la señora Zarauz. Ahora entendemos por qué lo decía. En octubre del 2023, a través de su cuenta de Twitter. Les voy a pedir a mis queridos compañeros que compartan, por favor, el tweet de Verónica Zarauz de octubre, me parece que fue 7 u 8 de octubre del 2023. Cuando esto fue una semana antes de las elecciones de segunda vuelta del 2023. Citaba un tuit de Rafael Correa, la señora Zarauz. El tuit de Correa decía: a estar listos, como en la primera vuelta están desesperados. A propósito, aumentaron un mes la investigación del asesinato de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad. Los medios repetirán esta mentira. Después de la victoria haremos una comisión internacional para que investigue, a no dejarse engañar nuevamente. Y la señora Zarauz citaba este tuit de Correa diciendo: alístate, porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado, bajo juramento, y te señalan a ti asesino con letras mayúsculas. La señora Zarauz, a quien yo no tengo el gusto de conocerle personalmente, la he visto un par de ocasiones, cuando era asesora legislativa allá por el año 2009 y trabajaba en el despacho del entonces legislador coronel Fausto Cobo de la Sociedad Patriótica. No es santo de mi devoción, no lo es, como tampoco lo era Fernando Villavicencio. De hecho, creo que la señora Zarauz, por lo que le hemos escuchado y por lo que hemos visto, por lo que hemos leído de ella, como este tuit, por ejemplo, creo que refleja muy bien cuál era su forma de pensar, su forma de ver, su forma de entender la política, al igual que la de su marido. Y ella es una anticorreísta más. Entonces, ahora lo peor que pueden hacer, sobre todo para que dejen de jugar con la inteligencia de los ecuatorianos y para que dejen de creer que los ecuatorianos en serio somos idiotas, que es lo que yo estoy segurísimo que ellos creen, no vengan con el cuento de que la señora Zarauz es correísta, por el amor de Dios. Cuando es la misma señora Zarauz, ahora entendemos que en este tuit, presionada y engañada por la fiscal, los llamaba asesino con letras mayores a Correa. Entonces no vengan con el cuento de llamarle o de tildarle o etiquetarle de correísta a la señora Zarauz, cuando ella no es correísta. Y eso creo que está clarísimo. Creo que una de las cosas que más le reprochaba a la señora Zarauz a Correa es cuando le decía que a propósito de una multa o de una sanción económica en uno de los procesos judiciales en contra de Villavicencio, que le tocó pagar algo así como $50,000, la señora Zarauz decía: tú, Correa, le quitaste la comida de la boca a mis hijos. Entonces, no, a mí no me vengan con el cuento de que la señora es correísta. E insisto, tampoco creo que sea una santa, pero sí creo que la vida de esta mujer
por haber hecho la revelación y la denuncia que ha hecho, corre peligro. Y que ojalá la señora Zarauz se haya puesto a buen recaudo, porque se ha metido, insisto una vez más, probablemente con los poderes más oscuros que hay en la vida política de este país. Detrás, por supuesto, quienes ella ha mencionado, la fiscal, por ejemplo. Y yo les decía las cosas que me llaman la atención, y allá voy, como bien señala Jimena en el chat. Una de las cosas que me llama la atención es a quién señala la señora Zarauz como los responsables. Ya después le atendemos a la fiscal. La señora dice que detrás de la muerte de Villavicencio está la política. Había un gobierno que estaba a cargo de la seguridad de Fernando Villavicencio. Era el gobierno del señor Lasso. Dice que están los narcotraficantes, y hay que recordar que Villavicencio tenía información sobre el control de los puertos, que es desde donde sale la droga todavía del Ecuador hacia otros destinos, y ahí hay muchos intereses políticos, y ahora también entendemos también de los narcotraficantes, ¿no? Pero ella va más allá y dice los altos mandos policiales. Entonces a mí sí me interesaría saber, ahora sí, ¿qué opinas sobre esta denuncia y sobre estas declaraciones y versiones? Por ejemplo, Patricio Carrillo, ex comandante general de la policía, o también el señor Fausto Salinas, quien en ese momento era el comandante general de la policía y que nunca escuchó los pedidos tanto de Villavicencio como del policía a cargo de su equipo de seguridad, que le insistía en la necesidad de, por el perfil de riesgo que tenía el candidato, más despliegue logístico y humano para darle seguridad al candidato. ¿Por qué Villavicencio con esos niveles de riesgo no contaba con un auto blindado? ¿Por qué Patricio Carrillo ese día decide salir por la parte de atrás y el candidato, que es el que más perfil de riesgo tenía, sale por la parte de adelante, y en medio del tumulto de gente es cuando finalmente le matan? Ahí hay muchas preguntas que tienen que responder estos señores del alto mando, a quienes no sabemos si es que la fiscalía algún momento les llamó a declarar. No tenemos ni idea, porque el avance del caso Villavicencio es cero, a propósito de lo que yo les planteaba ayer con respecto de cuáles son los grandes casos, los grandes golpes que ha dado la fiscal. Toda la publicidad alrededor de la señora Salazar gira en torno a Correa y en torno a todos quienes formaron parte del equipo de gobierno de Correa, a quienes como a Jorge Glass les tiene metido en la cárcel y no le encuentran hasta ahora un centavo de la dichosa corrupción. Pero sobre estos casos les pregunto nuevamente a ustedes, ¿hay respuestas? ¿Hay avances en las investigaciones? Como para decir, sí, qué bestia, la fiscal, la mejor fiscal que ha tenido este país, ojalá se quede eternamente en la fiscalía, porque es la mejor del mundo mundial, la señora Salazar. No ha avanzado nada con respecto de las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La señora Zarauz dice, es la política, son los narcos, son los altos mandos policiales los que estaban a cargo de la seguridad de Villavicencio, pero también es del poder financiero. Y el poder financiero era el que gobernaba en el periodo de Guillermo Lasso, pues no nos olvidamos que el señor es banquero. Nos olvidamos que Noboa también es banquero. No, Noboa también es banquero. Y los poderes financieros, por supuesto que estaban interesados en que no se le golpea al narcotráfico, porque por el narcotráfico en este país se lavan miles de millones de dólares y no se lavan en las tiendas del barrio, no se lavan en la panadería de la esquina, se lavan en los bancos, se lava en el sistema financiero, porque son miles de millones de dólares los que mueve el narcotráfico en este país. Este país que se ha convertido también en un paraíso de lavado, porque no hay controles, porque no existe la UAFE, porque la superintendencia de bancos está tomada por el poder político, porque la superintendencia de bancos es parte del botín político, por eso los conflictos en el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Entonces este país en donde no hay control, en donde nos han gobernado banqueros desde el periodo anterior hasta ahora, no hay regulaciones, y por eso pueden venir a lavar dinero de la droga, del tráfico de armas, no solamente los cárteles mexicanos, sino mafiosos que vienen de Irán y que vienen de otros destinos del planeta.
Porque aquí nadie controla nada. Porque aquí no hay ni Dios ni ley. Porque tenemos un presidente que se pasa la Constitución y el Código de la Democracia por las galletas. Y porque nadie respeta nada. Porque este país se ha convertido en una selva en donde manda el más bravo, el que más grita, el más bacán, el que más plata tiene, el hijo de papá. Eso es el Ecuador ahora. Entonces, todo ese grupete que señala la señora Zarauz, es indudable que debe haber tenido muchos intereses porque seguramente iban a ser golpeados. Porque así como el correísmo era rival de Villavicencio en la arena de la política, Noboa también era rival de Villavicencio, pues. Noboa también era candidato presidencial en el 2023. Y seguramente a esos intereses de todos estos grupos que mencionó la señora Zarauz, era contra quienes seguramente Villavicencio, porque ya creo que contra el correísmo Villavicencio agotó todas las municiones que tenía. Y probablemente él estaba pensando en que sus rivales en el 2023 iban más allá del correísmo, por supuesto, porque ya su contendiente no era solo la candidata del correísmo, era Topic, era Noboa, etc. Y ahí hubo gente que seguramente se asustó. Y los que se asustaron están en las declaraciones que dio ayer la señora Zarauz, que coinciden además con un testimonio y una versión que en uno de los espacios de entrevistas en este medio lo dio José Serrano días después, cuando anticipó que Noboa se había reunido con la fiscal en Guayaquil. Y ahora lo repite Zarauz y lo confirma Zarauz. Esto lo dijo Serrano días después del asesinato de Noboa en el 2023. Hoy se confirma. Hoy se confirma este hecho. Y ustedes dirán, ¿por qué sale en este momento la señora Zarauz igual que la señora Goldbaum, utilizando todo para interferir en la campaña política? No ustedes, ¿no? Esto seguramente lo dirá el Rosero de Radio Exa, el Carlos Vera, Janet Nostroz estará preparando nuevamente un video disfrazada de millennial, en fin. Eso dirán, ¿no? Pero yo les quiero compartir declaraciones de la señora Zarauz también y de su abogado. Por favor, Meli, Esteban, Estefi, me ayudan, por favor. Dije asesinato de Noboa, asesinato de Villavicencio, dije. Perdón, asesinato de Villavicencio. Gracias, Dianita. Vamos a compartir en este momento las declaraciones. Vamos primero con las de la misma Zarauz. ¿Les parece? Lo que dijo Verónica Zarauz el 8 de agosto, el día de mi cumpleaños, del 2024, con respecto de el rol de la fiscal Diana Salazar en este caso. Esto dijo en agosto del año pasado. Esto no es de ayer, ni de hoy, ni de la semana pasada. Es de agosto del 2024. Verónica Zarauz en una entrevista en Contacto Directo en Ecuavisa. En el caso de los autores materiales, el tema del testimonio anticipado de este testigo protegido no resultó en nada porque es demasiado etéreo, demasiado vacío. Dice, es gente del correísmo y nunca dio un nombre, nunca dio una cuenta, simplemente era lo que un tercero le contó a este señor y Fiscalía validó eso como la prueba madre del caso. ¿Y por qué cree usted que las diligencias que no se hicieron no se desarrollaron? ¿Por qué razón se le dio valor a testimonios que no estaban acompañados de pruebas? A eso tiene que responder la fiscal general. ¿Por qué hizo eso? ¿Pero tienen ustedes alguna sospecha del por qué? Yo tengo una sospecha, pero llegado el momento oportuno la diré. Ahora vamos con el del abogado. El del abogado, si me ayudan, porque como todo tengo en el mismo chat. ¿Perdón? Hugo Espín, abogado de la señora Zarauz, dio estas declaraciones en La Posta el 13 de agosto, es decir, 5 días después de la entrevista en Contacto Directo, el 13 de agosto del 2024 en La Posta. Abogado Hugo Espín. La fiscal general llamó en algún momento a tu clienta para decirle que uno de los testigos que había hablado mencionó al gobierno de Rafael Correa, esto durante las elecciones. Tengo entendido que se hizo este comentario cuando recién arrancaba la investigación del caso, que habría una correlación. Por esto, Verónica hizo una declaración pública en este sentido, expresando lo que había acabado de conocer de primera mano por parte de la Fiscalía General.
En este momento yo no estaba junto a ella, desconozco específicamente cómo se dio la reunión o cómo se conversó. Nosotros sí estuvimos juntos en una reunión con la fiscal general llamó a Verónica Zarauz y le dijo, tenemos información de que fue el gobierno de Correa que estuvo detrás. Yo estuve en una reunión. Producto de esto, Verónica Zarauz hizo una declaración pública. Así es. Esto es absolutamente cierto. E igualmente, yo estuve en una reunión en la que la señora fiscal general nos indicaba que las investigaciones que estaban adelantando en casos como Metástasis, Purga, Plaga, León de Troya y otros más, tenían hilos conductores justamente con diferentes actores políticos que determinaban que existió lo que después públicamente se dijo, un contrato para matar a Fernando Villavicencio, y que en el mismo contrato estaba el nombre de la señora fiscal general. Que este contrato se ejecutó en un 50% respecto de Fernando Villavicencio, y que respecto de ella estaba pendiente esta ejecución, y por lo tanto habían incrementado el sistema de seguridad para proteger. Una información terrible la que... Claro, y justamente fue terrible porque la primera reacción que hubo dentro de la familia es, ok, contrato entre quién y quién. ¿Quiénes eran las personas que estaban financiando esta acción? Pero esa información sí les entregó la Fiscalía. No, y justamente esto es lo que nosotros hemos exigido, es decir, si se tenía conocimiento de un hecho tan grave como la existencia de un contrato, entre comillas, es decir, un acuerdo de voluntades entre dos personas, una que pagaba y otra que recibía beneficios por la muerte de Fernando Villavicencio, esto debe haber sido transparentado de manera inmediata. Lanzar esto como lo hizo la señora fiscal a la opinión pública, pero no dar una respuesta posterior, es decir, ¿qué pasó con esta investigación? Nos deja más dudas que certezas, y esa es la preocupación de este caso. Si esto le pasó a un candidato presidencial. Ok, déjame, es que es muy grave esto. Claro que es muy grave esto. Y es tan grave que ahora pretenden señalar o etiquetar a la señora Zarauz como que si fuera correísta, porque esta declaración la sube ayer, cuando estamos escuchando declaraciones anticipadas, tanto de ella como de su abogado, de agosto del año pasado, que ya lo venían advirtiendo. El problema es que estas declaraciones se quedaron ahí, flotando, y a nadie parece que le importó en este país, porque además de estas cosas no fueron abordadas por el resto de medios de comunicación. Es más, hoy yo me hubiera esperado ver los titulares de todos los medios. No, nunca hubiera esperado eso, pero de verdad que lo de la señora Zarauz debería ser abordado hoy por todos los medios de comunicación de este país, porque en realidad es un escándalo. Porque nos está diciendo cómo la fiscal Diana Salazar, a quien han pretendido convertirla en una suerte de heroína, acá hay gente que pretende santificar a Diana Salazar, como lo hicieron con Trujillo también, ¿no? Pedir un monumento a la señora, como que si fuera la gran abanderada de la lucha contra la corrupción, contra las mafias, contra la delincuencia, etcétera, y no lo es. Lo que nos está diciendo la señora Zarauz, y este es un caso gravísimo y es un caso espantoso, porque estamos hablando nada más y nada menos que del asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ahora sí lo dije bien. Y usaron el asesinato de Villavicencio y todo lo que tiene que ver alrededor de la muerte de una persona, por despreciable que haya sido esa persona, no merecía morir así, primero. Y después utilizaron ese asesinato para torcer la democracia en este país. Y ustedes me dirán, ¿para torcer la democracia? Recordemos que era lo que pasaba con... revisando los datos que publicaba en esas épocas la empresa encuestadora Comunicaliza. Si me ayudas por favor con la foto, mi querida Meli y Esteban. Ustedes tienen la línea roja a la izquierda de la pantalla, la que está por encima de todas las demás líneas. Era Luisa González en ese momento. Entonces por abajo tenían a las candidaturas de Noboa, de Topic, de Villavicencio, de Sonnenholzner, de Yacu Pérez, de Herbas y de Bolívar Armijos. Tan querido Bolívar. Y hay una línea en el tiempo que dice asesinato de Fernando Villavicencio, en donde la línea roja, que era lo que Comunicaliza decía que tenía en ese momento como intención de voto 40 y pico % Luisa González,
simplemente se desploma y cae casi al 20%, a un 25% cae. Eso fue lo que lograron. Y de pronto empieza el repunte del señor Noboa, que para esas épocas tenía 4%. Eso fue lo que hicieron. Esta es la fotografía electoral de lo que lograron, primero con el asesinato de Villavicencio. Ese crimen es gravísimo y sobre ese crimen no tenemos respuestas hasta el sol de hoy. Pero es lo que lograron con la construcción del relato posterior. Entre otras cosas, con tweets como el de la propia señora Zarauz, en la que acusaba a Correa de asesino. Y ahora sabemos, porque lo ha dicho la propia señora Zarauz, que la fiscal Diana Salazar abusó de su confianza, que le mintió y que le presionó para tuitear basándose y sustentándose en el testimonio de uno de los delincuentes. ¿Para qué? Para decir que el responsable del asesinato de Villavicencio era el gobierno de Correa. En el 2023 hablaban de que el responsable del asesinato de Villavicencio era el gobierno de Correa. Entonces, una vez más, tenemos que hablar y tenemos que comentar sobre el nefasto rol y la herencia desastrosa que le deja la Fiscalía a cargo de Diana Salazar a este país. Que además, en torno al tema de la permanencia y la prórroga de Salazar al frente del cargo, que es interesante, ¿saben por qué? Porque pone en evidencia también las contradicciones que tienen personajes que mencioné hace un momento, ¿no? Y que defienden a Salazar, y que ahora mismo, al mismo tiempo que defienden a Salazar, hacen campaña por Noboa, argumentando de que la revolución ciudadana es la dictadura. Pero ahí se da cuenta uno de las contradicciones, profundas contradicciones y de las incoherencias de estos personajes, porque en cambio sí pretenden que Salazar se eternice en la fiscalía. Pues hay dictaduras que les gustan, ¿no? Y hay otras dictaduras ficticias de las que hablan, que nunca han habido, que les molestan. Entonces usan además y manipulan los términos, los conceptos en la política, porque tienen eso sí mucho músculo comunicacional, tienen mucha pauta, tienen muchos medios donde repiten alegremente cualquier cantidad de estupideces. Entonces hablan de dictadura, pero ahora mismo están defendiendo la permanencia de Salazar ad infinitum en la fiscalía, que se quede para toda la vida. Esa dictadura a ellos seguramente no les molesta, pero demuestra una vez más las incoherencias, las inconsistencias, lo débiles mentales que son, ¿no? Además, no hay otro abogado en este país que se pueda hacer cargo de la fiscalía, solo Diana Salazar. Y con lo mala que es, además, ¿no? Con todas sus deficiencias intelectuales que aquí, sobre las cuales aquí hemos hablado infinitamente, ¿no? Empezando por el tema de su tesis. Estamos en semana de definiciones en este país, vamos a elegir nuevamente gobierno. Estamos miércoles, se va a hacer una semana larguísima, muy larga. La elección es del domingo, y hasta el domingo en este país, si han sido capaces de hacer lo que han hecho, y que hoy lo ratifica la esposa de Villavicencio, 5 días es mucho tiempo para que esta gente siga haciendo de las suyas. Imagínense lo que serían 4 años. 4 años más, porque ya han tenido 8 para despedazar este país. La permanencia de Salazar, por cierto, tiene que ver y mucho con la desinstitucionalización del Ecuador. De ese Ecuador al que Moreno, Romo, Larrea, Noboa, el papá del que está ahora en Carondelet, Nebot, Lazo, toda la derecha, ayudada por, en su momento, gente de Pachacutic, como Salvador Quispe, como Guadalupe Zori, por gente del MPD también, destruyeron este país. Y hoy a este país hay que levantarle de las cenizas. Hoy estamos en las cenizas.
Este país está destruido, con las instituciones hechas pedazos, con la fiscalía en manos de gente como Diana Salazar, que ya la misma Zarauz, que Zarauz era una de las que formaba parte de este team, ¿no?, que pedían a gritos la permanencia de alguien como Salazar en la fiscalía. Rogaban porque Salazar se quede, que permanezca. La señora Zarauz era del mismo team. No es tan diferente. Pero se le agradece ahora por decir la verdad. Porque esa verdad sale de ellos mismos. Y ahora está generando esto, claro, muchas reacciones. Una de ellas, la reacción de la hija de Villavicencio. Pero antes de leerles la respuesta al video de Zarauz de Amanda Villavicencio, yo les voy a invitar a que escuchen una declaración de Amanda Villavicencio de hace meses atrás sobre cómo la fiscalía está manipulando el caso de la investigación del asesinato de su padre, del cual no hay respuestas. Y les voy a invitar también a que recuerden, lo compartimos en este espacio hace algunos días, cuando explotaban alegremente el celular de Mónica Erd, de Augusto Verduga. Explotaron el celular de Verduga muy fácilmente. Semanas antes, a las hijas de Villavicencio les decían: no podemos explotar el celular de los asesinos, de los sicarios y el de tu papá porque no tenemos la tecnología. Se necesitan $200,000 para explotar el teléfono. El de Verduga sí lo explotaron facilito. Pero escuchemos lo que decía Amanda Villavicencio sobre el rol de la fiscalía en la investigación del caso del asesinato de su padre. Ni siquiera se hizo una reconstrucción de los hechos. Esa sola pista nos hace saber que hay corrupción. ¿Y quién está encubriendo? ¿Por qué la superheroína de la justicia, Diana Salazar, está encubriendo esto? El otro día en una entrevista Carlos Vera me decía: es que es para tu seguridad. Yo decía: yo sabré cómo me cuido. Usted dígame la verdad. Eso es lo que necesito. ¿Ustedes creen que la fiscalía va por un buen camino? No, porque no me han dicho nada. ¿Cómo puedo saber si va por buen camino? Si no me han dicho nada. Me han puesto reserva sobre reserva. ¿Sabes lo que es eso? Es como una figura que ni siquiera existe, pero ya no es solo información reservada. Es reserva sobre reserva. Se llama doble reserva. Doble silencio en la investigación de mi padre. ¿Cuándo la van a sacar? ¿En qué momento político les parece conveniente sacar esta información? La superheroína de la justicia, decían. Así se refería la fiscal. Diciendo que además ni las propias hijas del candidato Villavicencio han podido acceder al expediente del caso porque le pusieron reserva sobre reserva. Es top secret la información del caso de Villavicencio. Ni las hijas pueden saber. Y la respuesta de Amanda al video y las declaraciones y denuncia de Sara Ausón, ante los recientes pronunciamientos de diversos actores políticos respecto al asesinato de nuestro padre Fernando Villavicencio, nos vemos en la obligación de manifestar lo siguiente. 1. Repudiamos que el cobarde asesinato de nuestro padre, un demócrata que dedicó su vida a combatir a las mafias narcopolíticas, sea utilizado para obtener réditos políticos. ¿Cuáles son esos réditos políticos? En especial en las horas finales de la campaña electoral. Yo no sabía que la señora Zarauz, que fue candidata a la Asamblea por Democracia Sí de Gustavo Larrea, acompañándole a Saquicela, que tenía como principal bandera de campaña el haber sentenciado a Correa, ahora tenga intereses políticos porque, en el último tramo de la campaña la señora Zarauz se ha hecho correísta. 2. Condenamos cualquier intento de manipulación de las indagaciones sin importar su origen. Exigimos de las autoridades avances concretos y verificables que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de este magnicidio. Las acusaciones difundidas en redes sociales deben basarse en pruebas, no en especulaciones. 3. Resulta siniestro que el correísmo, una organización con evidentes vínculos con el crimen organizado, pero yo también ahí le diría, presente pruebas, pues, ¿no?, que persiguió a nuestro padre por haber investigado sus delitos y crímenes, intente hoy lavar su nombre y pretende impunidad, apalancándose en declaraciones aparentemente calculadas para beneficiar a esta tienda política, apoyados en cajas de resonancia del crimen organizado. Exigimos verdad y responsabilidad. La politización de este crimen en plena contienda electoral no solo oscurece el camino hacia la justicia, sino que agrava nuestro dolor como familia. La verdad no tiene precio. Sobre esto, el punto 3, yo también le invitaría a la señora Amanda Villavicencio, o señorita, no sé qué sea, que también presente pruebas. Y que nos diga si es verdad que días atrás estaba de visita en Carondelet. ¿Y a qué fue?